¿Qué va a ocurrir con la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán? Vamos a estar conversando de estos desafíos legislativos. Caso Procultura, bueno, y las otras novedades junto al diputado y presidente de Amarillos, Andrés Llanet. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Bien, Bárbara, aquí en Valparaíso, ya con un lindo día. Ahora la discusión de la acusación constitucional y preparándonos también para mañana el desfile de las glorias navales. Y bueno, la próxima semana tenemos semana distrital, así que harto trabajo. Se viene cuenta pública también. Sí, y además llegando un viaje a Japón, en mi primer viaje que salgo, entendíamos que era importante, pero lamentablemente hubo algunas situaciones que yo encuentro lamentable respecto de lo que ocurrió en Osaka. Se pudo haber aprovechado mucho más, eh, y creo que hay algunos temas que son lamentables, que por ejemplo los parlamentarios que fuimos no fuimos considerados en ninguna actividad oficial. Por suerte llegamos a un cóctel que había en el pabellón de Chile. Yo quiero ser muy claro, el pabellón de Chile es bastante débil si uno lo compara con el de Milán, que el de Milán fue un pabellón de verdad. Este es un lugar que se arrienda, donde se puso unos telares mapuche y se exponen algunas imágenes y cosas como esa. Eh, pero creo que Chile debería haber hecho una inversión en Japón. Japón es uno de nuestros primeros socios comerciales. Los ojos del mundo estaban ahí. Eh, ¿Por qué no los incorporaron a ninguna actividad? Porque tradicionalmente sí ocurre eso. bueno, el presidente llegó allá, nosotros estábamos sentados. Yo no tengo problema de estar en cuarta o quinta fila, me da lo mismo. Ahí estábamos en cuarta, quinta fila, habían hartos funcionarios adelante. Nosotros somos electos, somos representantes del Estado. Hay una cosa que se llama la dignidad al cargo y yo por lo menos trato de llevar siempre. Eso es una parte. Luego el presidente creo que cometió algunos errores, se salió del libreto, habló temas que tienen que ver con la contingencia en el discurso, cuando el discurso es un discurso oficial. Hay una traductora, la traductora no entendía nada, una traductora japonesa, cultura japonesa, y el propio presidente reconoce que, bueno, y ustedes saben que yo me salgo del libreto, cuando el representante de Japón había estado estrictamente apegado a lo que correspondía. O sea, nosotros tenemos que entender que Chile no es el centro del mundo, que las cosas no se hacen a la chilena, se hacen como tienen que hacerse a nivel internacional, se hacen como se hace la diplomacia. Bueno, luego de eso nosotros caímos, por suerte, en un cóctel al que no fuimos invitados. Fuimos a ver el pabellón de Chile y poco menos nos desalojaron porque iba a venir el presidente, había que limpiar, no sé qué había que limpiar. Y cuando estábamos afuera, nos sacan fuera las vallas papales, eh, porque venía el presidente. Y eso considero una falta de respeto a representantes populares, porque en el fondo nosotros íbamos a ir a la inauguración, pero nos sacaron fuera las vallas. O sea, en el fondo, si nos dejan afuera, no podíamos entrar. Yo no voy a estar saltando una valla. Entonces, hubo mucho error de protocolo. Al día siguiente tuvimos una reunión importante entre los empresarios japoneses y chilenos, a la cual acudimos, y la subsecretaria de Relaciones Económicas dio su discurso y después se fue. A mí no me parece eso, o sea, la tarea de ella era esa, no sé, bueno, habrá tenido otras tareas, etcétera, pero si hay un foro económico, eh, eso tiene que ocurrir. Bueno, nosotros en Tokio tuvimos relaciones también bastante interesantes con parlamentarios japoneses, tuvimos varias reuniones de trabajo, así que desde el punto de vista también fue una agenda bien productiva, pero yo creo que esas cosas muestran debilidades, muestran que nuestra política internacional hoy día no es lo mismo de antes. Nosotros éramos un país que estuvimos sentados en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, eso demuestra que Chile ha bajado muchos peldaños, y de lo que era Chile antes, ¿no? Y yo lo pude palpar, es primera actividad internacional que participo. Uno tiene que aprovechar esas instancias, ¿no? Yo hubiera esperado que el presidente se hubiera reunido con los parlamentarios. Nosotros fuimos en vuelo comercial, económica, por si acaso, si alguien quiere, son 34 horas de viaje muy duro, está bien, y lo hicimos por el país, con harta escala, pero uno hubiera esperado que el presidente, ya que estábamos fuera de Chile, se hubiera reunido con los parlamentarios, con los diputados, ¿no? Para conversar justamente cómo podemos potenciar ese viaje. Porque como digo, esta es la feria internacional más importante que se está realizando. Se nos saca Japón, una potencia comercial, que es un socio
eh, que es un socio nuestro, y por tanto yo hubiera esperado un poquito más. Bueno, nosotros de esa gira nos enteramos básicamente de algunos incidentes o el presidente Eh, hablando de su pasado anime, cosa que él defiende, dado que en ese país le dan tanta importancia al anime, es parte de su cultura. Acá hubo como un debate entre la gente que sabe o no sabe diplomata a respecto a ver, si Japón tiene, corresponde o no. primero, Japón tiene una cultura milenaria, tiene una filosofía milenaria, tiene además una literatura con premios Nobel. O sea, Japón tiene una serie de características que hubiera sido importante destacar. Pero además Japón, desde el punto de vista comercial, es un socio nuestro. Nosotros tenemos que ser la puerta del Pacífico para América Latina. Ese tiene que ser nuestro rol, nuestro objetivo. Eh, Hoy día China está construyendo un tremendo puerto eh, en Perú, y creo que nosotros debiéramos buscar una alternativa con Japón. Yo, de hecho, tuve conversaciones con parlamentarios eh, japoneses, con parlamentarias, pensando en una alternativa como esa, porque yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad. Entonces, eh, a mí me parece bien que el presidente se salga libreto y cuente esas cosas, pero la verdad es que son cuestiones que eh, muy anecdóticas. Uno tiene que aprovechar estos viajes para tratar de generar más que lazo, acuerdos comerciales. Nosotros hoy día nos movemos en un mundo que tiene que ver con relaciones comerciales, políticas y culturales, naturalmente. Pero lo que Chile requiere es volver a retomar el impulso de inversión, el impulso de exportaciones, y para eso uno tiene que hablar de esos temas, ¿no? Ahora, Recordemos que este fue el gobierno que le quitó al presidente Fred Ruiz Tagle el ser embajador hacia los países asiáticos. Hasta este gobierno lo tenía y el presidente se lo quitaron. Un grave error, porque era el presidente también que seguía abriendo puertas comerciales hacia el sudeste asiático. Entonces, yo creo que hacia ese mundo han habido muchos errores. Ya sabemos todos los problemas que hubo con China las últimas semanas, pero creo que en materia internacional el gobierno, no por la Cancillería, sino porque yo creo que el presidente se ha excedido en sus funciones. No olvidemos lo que ocurrió con Israel cuando no se le aceptaron las cartas credenciales al embajador. O sea, lo que hemos tenido respecto de las relaciones comerciales, que el presidente no ha estado a la altura de entender lo que es un jefe de Estado, y no darse ciertos gustos con unos Twitter que de repente se sube atacando a otros países, contra Estados Unidos, contra Trump. Yo tengo una opinión personal, yo soy un diputado y tengo más libertad, yo tengo una opinión negativa de Trump, pero cuando uno es jefe de Estado, uno no puede darse ciertos gustos, porque tiene que entender que es el representante del país. Entonces, de alguna manera en Japón también se observó eso. bueno, mirando la economía, o más bien nuestros tratados, alianzas internacionales, el Partido Comunista presiona al presidente Gabriel Boric para que pida y ojalá logre que Chile forme parte de los BRICS. ¿Qué le parece? Una alianza que incluye países como Irán. Y también eso me parece negativo cuando hay países como una tiranía, el caso iraní. Nosotros tenemos que estar lo más lejos de ese tipo de países. Chile tiene una tradición democrática, tiene una tradición además del punto de vista de las ideas, que está ubicada en los países occidentales. Nuestra democracia es una democracia occidental, liberal, y por tanto nosotros pertenecemos a ese mundo. Nosotros no pertenecemos al mundo de la dictadura, pese a que tuvimos una dictadura, pero nosotros no pertenecemos al mundo de la dictadura y al mundo de la violación de los derechos humanos, y donde se restringen los derechos, por ejemplo, a las mujeres, como en esos países, ¿no? Y por tanto, a mí me parece que uno tiene que mantener una línea más allá de la cuestión ideológica, y el presidente en eso sí que tiene que tener mucho cuidado, eh, porque además son señales políticas que mandamos a otro tipo de socios, a propósito de Japón, ¿no? Noticia en desarrollo. Ahora, viéndonos a nuestro país, Sí. caso Procultura, la salida, la remoción más bien, del fiscal Cooper, pareciera que ya quedó atrás y ahora se sigue adelante con nuevo equipo. Bueno, uno lo que espera naturalmente es que este tipo de casos, que ha estado muy contaminado, primero porque es una situación claramente de corrupción, pero un caso que ha estado demasiado contaminado. Y ahí lo que hemos demostrado es mucha debilidad institucional, a propósito del jefe de Estado, ¿no? Yo creo que hoy día en Chile hay un tema de falta de autoridad política. Entonces, cada uno hace lo que quiere.
Todas las instituciones hacen lo que quieren, nadie ordena hoy día. Y ahí todo el tema de los trascendidos, de las filtraciones, yo creo que le ha hecho mucho daño al país. Yo creo que no nos podemos acostumbrar a cosas que son irregulares. No puede ser que se estén filtrando permanentemente cosas porque toda la institucionalidad no está funcionando. Siempre se dice hay que dejar que las instituciones funcionen. Bueno, que funcionen. Yo no recuerdo que en los 90 o principios de los 2000 haya habido tanta filtración como hoy día. Y es una cuestión ya, o sea, uno se entera por todos los medios, entonces un medio saca una cosa eso es lo primero. Y por tanto hay que resguardar, y yo se lo he planteado a la Fiscalía, lo vengo señalando más allá de los casos, lo planteé en el caso Monsalve, me recuerdo, no, y cuando me recuerdo que en mi región un fiscal accedió a la carpeta investigativa del caso Monsalve, digo, y se lo dije al fiscal nacional. Entonces hubo un sumario. Yo creo que hay que empezar a resguardar las instituciones. Así como a mí, yo quiero que se cuide el Parlamento y creo que muchas veces eh, en el Parlamento no se cuida la forma ni el fondo de lo que se llama la dignidad del cargo, me parece que también en el Ministerio Público tiene que hacerlo. Y creo que el fiscal nacional actuó en consecuencia en ese sentido. Y esto no es una cuestión ideológica y ahí hay que tener mucho cuidado porque eh, cuando me toca a mí, yo me quejo, pero cuando no me toca a mí, aplaudo lo otro. Entonces, creo que en eso hay que tener una posición ecuánime respecto de que hoy día tenemos que ordenar la casa. Y ordenar la casa es que las instituciones empiecen a funcionar. No pueden seguir habiendo filtraciones, las investigaciones tienen que seguir porque se contamina mucho. Y al contaminarse, finalmente todos pierden. Y en definitiva, uno a veces dice, bueno, ¿cómo se imparte justicia? ¿Se imparte justicia por la presión de los medios o se imparte justicia con la objetividad que corresponde? Yo creo que la enseñanza que nos deja esto, a propósito del caso de Procultura, es eso, es que no podemos seguir permitiendo que sigan habiendo filtraciones, que todo lo vean por la prensa y que finalmente los persecutores terminen siendo los protagonistas. Aquí lo que tiene aquí lo que tiene que ocurrir es que tiene que llegarse hasta el final de todo, porque claramente hay un caso de corrupción, pero no tiene que estar contaminado por lo externo. Tiene que ceñirse a la investigación y para eso creo que el fiscal nacional tiene que tomar decisiones importantes también en los próximos días. En esa línea sería importante que dejaran de opinar desde el gobierno, porque, por ejemplo, la salida del fiscal Cooper, algunos dirán, está totalmente ajustada a derecho, no corresponde, él se ¿Mm? excedió, el fallo de la Corte que afirma que él cometió una ilegalidad, entonces desde ese punto pareciera súper razonable que lo saquen. Pero cuando teníamos al gobierno y el oficialismo pidiendo su salida hace tanto rato, evidentemente le da espacio para que gente diga, ah, porque el gobierno lo Claro, sacó. absolutamente. Entonces, por eso, porque creo que empezamos, finalmente termina siendo el fiscal el centro de la noticia, cuando el fiscal lo que está tratando de hacer, más allá de que si cometió o no un error, es tratar de llevar una investigación adelante. Pero finalmente terminamos politizando una cuestión que tiene que estar en tribunales y que tenemos que dejar que tenga la tranquilidad para avanzar en derecho como corresponde. Y por tanto, lo que está claro es que en el tema caso de fundaciones ha habido corrupción y eso es lo que tiene que develarse, quiénes son los responsables y hasta dónde llega. Y para Bueno, eso hay que dejar que efectivamente las instituciones funcionen y dejar tranquilo para que en definitiva esto tenga eh, un carril como corresponda. pasándonos a otro tema que ha salido en las últimas horas. Contraloría detectó que más de 25.000 funcionarios públicos Sí, viajaron fuera de nuestro país en medio del uso de sí, licencias médicas. Esto es bien grave porque una licencia médica sí, implica que una persona está enferma y que tenga que estar en reposo, no viajando. sí. Esto es una vergüenza, esto demuestra que efectivamente hoy día eh, se relativizó todo, no hay autoridad, o sea, cada uno hace lo que quiere porque en el fondo hay un problema de legitimidad de la institucionalidad y la autoridad. Finalmente, lo voy a hacer porque en definitiva, si los otros lo hacen, yo también lo hago. Hoy día tenemos más o menos cerca de un tercio de licencia médica en el sistema de salud. Eso significa que las listas de espera tienen mucho que ver con la licencia médica. Yo le tengo mucho respeto y cariño a Carabineros. Y tenemos un déficit de 35.000 carabineros y también se puede explicar por eso. Pero Carabineros tiene en torno a un 20 y algo por ciento de licencias médicas.
Yo le tengo mucho aprecio a los profesores, a quienes educan, pero también tenemos un porcentaje de en torno al 20% de licencias médicas. A mí no me parece normal, eh, porque efectivamente hay oportunidades donde uno se tiene y hay que tomar una licencia médica. Pero a mí me parece que habla del problema que tenemos en Chile, de la falta de institucionalidad, de autoridad, y que en definitiva hay poco aprecio a la función pública. La función pública es una cuestión muy importante, es un privilegio. Y yo creo que aquí lo que hay que tomar son medidas drásticas, sanciones drásticas, porque primero, la gente que salió fuera del país ya, eso es gravísimo. Pero hay mucha gente que no salió fuera del país, pero que tampoco tenía que tener licencia médica. Entonces, eh, finalmente, eso también redunda en el gasto público. Y hoy día tenemos un déficit de gasto público, tenemos casi un 43% de gasto público. Eso significa que el país está endeudándose a los próximos 20 años. eh, y tiene mucho que ver con esto. A mí me parece que de verdad hay que tomar sanciones, veremos desde el punto de vista legislativo qué podemos hacer para hacer una ley respecto a este tipo de situaciones, pero hoy día, hoy por hoy, hay que tomar sanciones que sean un ejemplo porque me parece grave. Y muy grave, como digo, que en el sistema de salud hace tiempo ya, de hecho, el Mercurio sacó un reportaje donde se señalaba que es alrededor del 25% de las personas que trabajan en el sistema de salud tienen licencia médica, o sea, un tercio del año eh, no se está trabajando y por tanto eso atenta contra la salud de las personas. De eso estamos hablando y eso es muy grave porque habla de la ética pública, de que uno tiene que ir a trabajar, que, que- que tiene que cumplir una función, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver un poco cómo está el país. A propósito de que vengo de Japón, ¿no? La ética pública es una cuestión que tenemos que volver a reinstalar en el debate, en los colegios, a propósito de eso, la educación cívica. Los japoneses están formando, no consumidores, están formando ciudadanos, creen que lo más importante es formar ciudadanos comprometidos con la democracia, volver a la idea, volver a la filosofía, a la historia. Tenemos que volver a esos temas en los colegios, porque creo que tenemos un déficit también en materia de ética pública que lo demuestra esta cantidad de licencias, 25.000 personas fuera del país, living la vida loca, eh, con plata, con impuestos y además usando sus recursos que podrían destinarse naturalmente a otra cosa. Una última cosa que también ha ocurrido en las últimas horas y que Sí, tiene al gobierno bien involucrado en eso. Delito terrorista, así definió el ministro Cordero el bombazo sí. que vimos esta mañana en Providencia. ¿Cómo ve esa situación? ¿Qué tan excepcional termina siendo? ¿Qué tan complejo y peligroso además? Bueno, yo creo que es un acto de tipo terrorista. Creo que lo bueno de la ley antiterrorista que legislamos hace poco y que la sacamos de la Comisión de Seguridad Ciudadana, en fin, nos permite efectivamente sindicar este como un hecho de tipo terrorista. Eso es lo primero. Y claramente. Segundo, es que hoy día tenemos un problema de seguridad de fondo en el país. Acabo de decirlo, tenemos un déficit de 35.000 carabineros, tenemos un déficit de cárceles, tenemos bandas criminales organizadas internacionales instaladas en Chile. En Chile se lavan alrededor de entre 8.000 a 15.000 millones de dólares, según el King College, que es como la ANI que tienen los británicos. Eh, o sea, tenemos una situación gravísima que lamentablemente este gobierno no tuvo la capacidad ni la vocación para terminar con ello. Algunos sí, yo creo que Cordero trata de hacer lo suyo, pero frente a un gobierno con falta de liderazgo, con un presidente que está hablando de anime en Japón, yo creo que es muy, muy difícil concentrarse en lo de fondo. Y eso demuestra la vulnerabilidad que tenemos nosotros. Hoy día tenemos, Chile es extremadamente vulnerable en materia de seguridad. Hoy día hay sicariato, cualquiera contrata para ir a matar a otro. Una persona que mata a una persona en Chile, como fue el caso del teniente venezolano que mataron, después inmediatamente sale. Las fronteras están absolutamente vulneradas, pueden entrar y salir quien quiera. O sea, el tema de seguridad es gravísimo en Chile y esta bomba lo demuestra porque en el fondo puede ocurrir más. Puede ocurrir más y esto puede seguir ocurriendo porque no tenemos hoy día una capacidad, lamentablemente la hemos ido perdiendo y creo que el responsable fundamental es el gobierno. Diputado, muchísimas gracias por conversar con nosotros todas estas noticias en desarrollo. Vamos a ver cómo siguen evolucionando. Buen Así día. es. Que estemos bien. Chao. Igualmente, los dejamos invitados a que sigan con nosotros acá en emol.com.